muchísimas gracias y vamos a empezar el debate. Creo que vuestras 4 ponencias han dejado bastante claro que el Big Data, desde luego, se está metiendo en todas las áreas de negocio, en todas las industrias, y me gustaría que cada uno de vosotros me comentara un poco cuál creéis que está siendo el impacto concreto a corto plazo que está teniendo el Big Data en vuestras industrias particulares. Manuel. Uf, así de repente. A ver, ¿cuál está siendo el impacto que está teniendo en nuestra industria? Bueno, aquí no sé si quieres centrarte en banca o en selección de personal. Sí, yo prefiero centrarlo en mi ámbito funcional, que es recursos humanos, que es igual el que mejor conozco. Yo creo que el impacto inmediato tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? en cómo abordamos los problemas. Leía por ahí un artículo que hablaba de las Data-Driven Organizations, ¿no? de organizaciones impulsadas por el dato, y de lo que sí me he dado cuenta y lo que me gusta de esa idea es que son organizaciones que ante un problema no se preguntan, no te preguntas qué piensas de esto que está pasando, te preguntas qué sabes de esto que está pasando, ¿no? Pues yo creo que ese cambio en el enfoque es lo que es quizás el primer aprendizaje y el más inmediato, ¿no? De repente empezamos a mirar que seguramente si prestamos atención a los datos podemos saber más de cómo abordar un problema que anteriormente habríamos abordado pues más en base a la experiencia y menos en base al conocimiento, ¿no? En mi ámbito se me ocurre una práctica que llevamos a cabo en el equipo. Nosotros, bueno, no sé cuánto rato tengo, cortito. Vamos hablando. A ver, nosotros incorporamos un Data Scientist en el equipo de recursos humanos el año pasado, ¿no? Para que era una persona que venía a hacer esto en el ámbito del marketing, y esta persona bueno, vino a poner un poco de orden a todas las iniciativas que teníamos y ayudarnos a encauzarlas. Y uno de los primeros problemas a los que se enfrentó fue algo muy concreto. Tuvimos una fuga de talento. Esto ocurre a veces en las organizaciones cuando la competencia quiere lanzar una línea de negocio, pues ataca a aquellos que entiende que lo están haciendo bien. Y entonces tuvimos en un segmento de negocio que para nosotros era importante, tuvimos una fuga de talento, y la forma en la que abordamos cómo resolver esta cuestión con la colaboración de una figura, de un científico del dato, en este caso fue distinta, ¿no? Lo que hicimos fue ver si qué tenían en común las personas que se estaban yendo de la organización, ¿no? Primero, y entender desde ahí por qué se estaban yendo. Y no nos quedamos ahí. Una vez que identificamos que había un patrón, lo que hicimos fue ir al resto de personas de ese colectivo que tenían la misma situación y hacer acciones que preveyesen esas fugas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los impactos a más corto plazo. Bueno, es muy interesante porque tenemos una doble vía, o sea, habría una mejor captación, una captación más objetiva de talento, y luego también de resolución de problemas dentro de la empresa, porque al final ya no es solo retener talento, sino si hay algún tipo de problema que está generando que la gente se vaya, pues evitarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este concepto de la retención del talento a mí me da un poco de escalofrío, ¿no? Porque retener significa, a mí me suena a ir contra tu voluntad, ¿no? Secuestrar. Entonces esto de la retención del talento yo no lo acabo de encajar muy bien, pero sí que es verdad que te permite entender el problema desde otra dimensión y de alguna forma mejorar la calidad de vida profesional de esa gente para evitar problemas futuros. Muy bien. David, nosotros ya el impacto ha sido que ya no nos imaginamos la realidad como era antes, es decir, ya nadie que evalúe ayudas o que intente hacer políticas en nuestro sector piensa que pueda mirar todas estas colecciones documentales para saber qué está ocurriendo en las patentes o qué está ocurriendo en otros países, y necesitamos de este tipo de herramientas. Y lo malo es que ya las hemos probado, entonces ya no tiene inversa esto, pero el impacto tema de patentes creo que pasa un poco lo mismo que en lo que son publicaciones de salud, ¿no? Que se genera un volumen tan grande que estas herramientas os están permitiendo ser más eficaces. Sí, es exactamente el mismo caso. Hemos preguntado si nos dejaban leer los 5.000 papers al día, o sea, no nos dejan. Pero bueno, sí, el impacto es enorme. Javier. Pues bueno, yo creo que al final lo que está ocurriendo es que somos más conscientes de lo que realmente ocurre. Somos más conscientes de cómo se nos percibe como empresa, somos más conscientes de la importancia del dato, e incluso se dan casos de
de darle tanta importancia al dato que se dice, guarda el dato, no sabemos para qué, pero déjalo ahí que ya algún día le daremos valor, ¿no? Entonces yo creo que está impactando en eso, en que sabemos más conscientes de lo que pasa y luego también, que tiene mucho que ver con la parte de recursos humanos, están cambiando los perfiles en las empresas. Las empresas se están dando cuenta que es necesario sensibilizarse mucho con el dato y con la información. Entonces, están buscando perfiles que ayuden a todo esto. Luego me gustaría volver al tema de la captación de talento en Big Data, expertos en las empresas, pero vamos primero a Marcio. Bueno, es que realmente hemos hecho ahí un resumen, ¿no? Pero que las enfermedades crónicas, el cáncer, por ejemplo, ha sido un cambio brutal. La introducción de Big Data, ¿no? Para poder analizar. Nosotros hoy en día, pues el tratamiento del cáncer ha cambiado radicalmente. Yo pasé rápidamente, se llama la personalización de la medicina, ¿no? La personalización del paciente. ¿Por qué? Porque un tratamiento por un mismo síndrome no tiene la misma respuesta por un individuo al otro. ¿Por qué? Por alteraciones nuestras genéticas que respondemos a una cosa distinta a la otra, ¿no? O sea, un mismo paciente puede tener el virus de la gripe y no pasar absolutamente nada, o morirse de esto, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, la variabilidad, nosotros llamamos variabilidad genética o polimorfismo y tal, hay esa variabilidad, ¿no? Para conseguir trabajar esa variabilidad, para poder predecir, para producir, para intentar hacer un tratamiento personificado, si no tienes una gran capacidad de datos, pero bien pensados, bien estruturados, va a ser imposible. Nosotros no vamos a llegar a esa personalización de la medicina que es fundamental. Antes decía, ustedes seguramente conocen, el paciente tiene un cáncer, daba una quimioterapia, ¿no? Antes de esa personalización y a misma quimioterapia a 3 pacientes con cánceres distintos. Esto, claro, tenía una respuesta, afectaba a células o órganos que no tenían que afectar y hoy en día se ha disminuido muchísimo eso. ¿Por qué? Porque ya conocemos mejor el nombre, el apellido, el tercer apellido del cáncer y sabemos que medicación, ¿no? Incluso con nanofarmacología y tal, esto es el cambio, ¿no? Pero solo vamos a poder llegar a eso si realmente conseguimos captar la información, analizar esa información y jugar otra vez al paciente, ¿no? A personalizarla, ¿no? Y esos son perfiles, ¿no? Que nosotros en Escocia estamos haciendo y han hecho, pues la personificación de perfiles por pacientes, ¿no? O sea, que tú llegues a un hospital y ya conozcan tu perfil, qué posibilidad, qué riesgos tienes en tener una enfermedad o que la enfermedad tengas una respuesta o no, ¿no? Y esto va a depender, por ejemplo, en el sistema público español, de invertir en buscar estos perfiles que están ahí y se pueden hacer, ¿no? Pero claro, en la medicina personalizada, por ejemplo, creo que hay una idea que tiene a veces la sociedad, que es que al final vamos a llegar a tener una pastilla para cada persona, cosa que yo creo que la industria farmacéutica sabe que eso es bastante complicado, solo por lo que cuesta investigar. Entonces, este conocimiento o estos perfiles, más que tener una pastilla para cada persona, lo que tendrían es una especie de guía de lo que mejor le viene a esa persona. Igual el tratamiento no le sirve, pero es mejor no dárselo a darle un tratamiento que le va a sentar mal, ¿no? Sí, no, la personalización no es que no va a existir, ¿no? Porque ustedes conocen las enfermedades raras que no se investigan porque no hay interés en investigar, ¿no? Pero no vamos a llegar tanto, ¿no? Porque hay muchos medicamentos y muchos perfiles y muchas sintomatologías que son similares y que tú sí puedes dar, ¿no? Digo, un antibiótico, un tratamiento antihipertensivo y tal, pero por ejemplo, si sabe que, por ejemplo, la raza negra a determinados antihipertensivos no tiene efecto. Y solo descubrimos después de mucho tiempo. O eso, ¿no? La mayor cambio va a ser con los ensayos clínicos. Hoy en día los ensayos clínicos no representan la población. Por lo tanto, cuando sale un fármaco, ese fármaco ya sale con una limitación tan grande que no sirve para la mayoría de las personas con esa enfermedad. Por lo tanto, hay que adaptar y con Big Data podemos hacer ensayos clínicos de otra manera, ¿no? Vale, ahora, bueno, creo que casi todos habéis tocado el tema de atraer talento y gente especialista. Y bueno, yo últimamente, cada vez que estoy metida en el mundo del Big Data, veo distintos enfoques que las empresas tienen a la hora de empezar a desarrollar Big Data. Las he visto que han comprado algunas empresas, otras que han creado departamentos específicos u otras que han creado empresas especializadas en Big Data. Lo que estoy viendo también es que a veces parece que una empresa simplemente llega y dice, bueno, cojo aquí a un chico para que me haga, o una chica, para que me haga Big Data y ahí le deja. Entonces, desde vuestro punto de vista en cada uno de los sectores, ¿cuál creéis que es el apoyo o qué estrategia tiene que tener la empresa
para contratar a un experto en Big Data y realmente darle salida y dejarle libertad para que realmente aporte ese valor que tiene el Big Data? Manuel, si quieres empezamos contigo. Sí, claro. A ver, lo primero que tienes que tener claro es qué va a hacer esa persona en la organización. Y luego si esa tarea que va a hacer realmente tiene el apoyo de la organización, pero no ya con Big Data, sino con cualquier proyecto. Ahora es el boom del Big Data, hace unos años era el boom de los Community Manager, que esto ya no suena vintage, pero la realidad es que hasta hace muy poco estábamos todos buscando Community Manager como con 10 años de experiencia, ¿no? Pero seguro que todos tenéis Community Manager en vuestras empresas y en vuestros institutos. Bueno, nosotros fotomédicos, así. Bueno, al final el Community Manager también es usuario de Big Data, ¿no? Está también, claro, ¿no? es verdad. Pero también es verdad que es un buen ejemplo en cuanto a que muchas organizaciones incorporaban a un Community Manager y ya, esperando que eso ya solucionara tu problema de presencia en redes, ¿no? Y evidentemente el tiempo nos ha permitido ubicar esa figura donde corresponde, darle su espacio y entender que esa función tiene que responder a una prioridad estratégica y alimentar de recursos esa función, ¿no? Pues aquí yo creo que se repite la historia, ¿no? Desconectar esto de la estrategia de tu organización y del valor que aporta, encajarlo en la misma, pues es una pérdida de dinero y de tiempo y además una frustración para el pobre al que le toque hacer esto en una organización y luchar en contra de él. Eso tiene que ver un poco con lo que he comentado yo, de que al final nos centramos mucho en el proceso o en las herramientas que necesitamos o en el talento que necesitamos y dejamos de lado cuál es el verdadero impacto que estamos buscando. Entonces, ese sería un grandísimo ejemplo a todo esto, es decir, o sea, pones un data science allí, es decir, vale, te has dotado de un talento, has incrementado tu output, pero no has incrementado tu outcome, o sea, no has generado ese beneficio real. Al final, todo esto tiene que ir completamente acompasado con las necesidades reales de negocio, ¿no? El driver es cuál es el objetivo de negocio y no solo saber cuál es, sino saber medirlo, saber si estás llegando a él o no estás llegando a él y cuáles son las métricas que te permiten saber cuál es tu avance real. En empresas privadas quizá puede ser un poco más claro cuál sería el objetivo, ¿no? Minimizar gastos o mejorar servicios y productos, ofrecer nuevos productos, pero por ejemplo en el ámbito de la salud, por ejemplo la secuenciación del genoma o del cáncer, que realmente yo creo que tú te pones a investigar los datos, tampoco sabes muy bien qué es lo que vas a sacar. Entonces, cuando no tienes una idea muy clara o no tienes, si la propia empresa no tiene una idea muy clara de qué valor puede obtener, ¿cómo se dirigiría a este experto? O ¿cómo se le puede dirigir si realmente a veces hay incógnitas? Bueno, a nosotros nos ha ocurrido en un proyecto de fraude. Hicimos una aproximación en la que pusimos un data science trabajando con los datos de manera agnóstica, es decir, ni siquiera casi te vamos a decir de qué son los datos, busca conclusiones y lo que buscábamos era fraude. Y nos entregó 100 casos de fraude, 100 casos de fraude potencial. Sin saber lo que estaba buscando. Sin saber si era fraude o no. Entonces, el negocio lanzó a campo pues, la investigación en campo para comprobar si realmente había fraude. Y en el fondo lo que había encontrado este data science era un algoritmo el algoritmo que perfilaba las fincas en ruinas. Y entonces al equipo de fraude no le valió de nada, pero a otro equipo, que es el equipo que lleva toda la parte de gestión de la infraestructura, pues sí que le valió para ver que el comportamiento de esa infraestructura tiene que ver con la naturaleza de que es una finca en ruina. Entonces, muchas veces esa aproximación agnóstica te puede dar resultados, aunque sean unos resultados inesperados. Y lo que comentaba también antes, es importante pensar en la reutilización. Nosotros no hemos tirado a la basura ese algoritmo. Ese algoritmo está ahí esperando a que venga otra unidad de negocio y quiera reutilizarlo. Pues no sé, a lo mejor para desactivar todas las fincas en ruinas. Vale. Nosotros lo veo un poco, claro, es un poco distinto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que empezamos a trabajar ahora con el instituto, es que hay una combinación, hay que hacer una simbiosis. ¿Por qué? Porque necesito nuestra información, el análisis, porque claro, la información y los datos están, pero hay datos que son, digamos, ruido, ¿no? Que no sirven para nada y es una confusión. Otros son datos
que para nosotros sería un ruido y son eficaces y que nosotros no sabíamos. Lo que nos ha pasado con algunas variables que nosotros no habíamos dado, que pidieron y analizando desde todas las historias clínicas de estos pacientes, han dicho, aquí hay variables y datos que son importantes, ¿no? Entonces, claro, pero por eso digo, esta nueva generación de gente que trabaja en Big Data con temas sanitarios, vamos a tener que trabajar de la mano, porque si no es imposible, porque como digo, la inmensa cantidad de datos, información que hay, si esa información no está combinada, no está digerida junto a los clínicos, a los médicos, va a ser imposible, pero creo que también hay momentos que hay que dejar que trabajéis, ¿no? Que trabajen y que nos generen alguna información y que después se vuelva a analizar, porque muchas veces nosotros creemos que esa variable, ese valor no es importante y sí lo es, ¿no? Nos hemos dado cuenta ahora con eso, principalmente por una cosa que tenga una inmensa variabilidad, que es lo que digo, pues no sé, en una tarjeta de crédito existe mucha variabilidad, pero en un ser humano hay mucho más variabilidad aún. Por lo tanto, necesitamos esta incorporación de que el técnico, el experto en Big Data, trabaje con la gente experta, clínica, para que entre los dos haya conclusiones que sean eficaces. Bueno, me gustaría saber por parte de David, desde el sector público, más público que hay, si realmente ahora mismo el gobierno está apoyando realmente, o entiendo que tu labor sí, pero si tú notas que el resto de las instituciones están empezando a entender que realmente esta parte es muy importante. Bueno, yo creo que la administración lleva haciendo Big Data. Si alguien le pregunta a la agencia tributaria si ha hecho Big Data, pues no sé si andaban por los 18.000 campos por empresa. O sea, Big Data, la administración tiene una posibilidad muy buena porque tiene datos, porque tiene muchos datos que incluso no pueden viajar fuera, por ejemplo, datos clínicos. Y yo lo que sí, respecto a los perfiles, lo que intentaría es bajar a un grano un poquito más fino y que cuando alguien quiera contratar a personal de Big Data, el antiguo Data Mining, el antiguo Business Intelligence y otros tantos, que descomponga un poco el problema, intente ver si lo que tiene es problemas de escalabilidad, problemas de necesidades estadísticas, problemas de deep learning, y luego que no tenga miedo a fracasar en los intentos, sino que del fracaso se aprende muchísimo y que pruebe distintas tecnologías. No pasa nada porque contrate un estadístico y haga 4 modelos con R, y que contrate a otra persona y pruebe otras técnicas. Esto no es horrible si lo que puede ganar es enorme. Entonces, o sea, desde los líderes al final, que deberían ser los responsables de decir, vale, vamos a incorporar a una persona, si esos líderes no tienen el conocimiento y el pulso de lo que es realmente el sector o lo que están pidiendo contratar, como podía pasar con un community manager, que como yo pido uno pero no sé muy bien qué hacen, ¿qué recomendaciones podrías dar a los líderes empresariales para decir, bueno, si no tienes controlado el tema, cómo analizarlo, cómo abordarlo a la hora de contratar un equipo o una persona? especialistas y que arriesguen. Que arriesguen, o sea, tu consejo es que arriesguen, si sale mal igual una contratación, un experto concreto no era el que tenía que ser, pues que prueben con otro, ¿no? Sí, que es imposible dar a la primera, hay que probar modelos, hay que intentar y hay que aprender de qué cosas no funcionan y saber analizar qué es lo que no funciona y ir cambiando. Y lo que se puede ganar es enorme, es acceder a una nueva generación de conocimiento a la que hasta ahora pues no teníamos capacidad de acceder. Javier, ¿querías añadir algo más? Sí, pero ahora mismo Ahora te podría decir una cosa sobre lo que hablamos ahora. Adelante. Hombre, yo creo que un buen truco es... Hay muchos agentes en este sector del Big Data o en este área del Big Data que son casi garantía de éxito. O sea, hay experiencia muy contrastada. Voy a poner el ejemplo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Son muchos años ya, hay gente muy buena, hay talento muy bueno, hay premios dentro del instituto. Entonces, al final, si te rodeas bien y te dejas llevar un poco, arriesgando, no haciendo una gran inversión en el riesgo, ¿no?, sino haciendo pequeñas inversiones incrementales, pues seguro que obtienes buenos resultados. Al menos cambias la percepción y algo has aprendido. Vale. O sea, veo que una clave aquí que veis desde luego es el riesgo, tirarse a una piscina, tampoco al vacío, sino meter el pie en el agua fría y probar.
Bueno, y ahora que estamos hablando de talento, me gustaría también que me contarais si estáis notando alguna necesidad, porque aunque efectivamente la revista Time dijo que el experto de Big Data era la profesión más sexy del siglo XXI, parece, o por lo menos en España, que estamos en un país en el que hay tanta demanda de empleo, no sé si estáis viendo realmente que hay una carencia de expertos en Big Data y realmente una necesidad de puestos que se podrían cubrir. No sé si alguien en concreto quiere contestar. Empezamos con Manuel. Sí, a ver, yo sí que noto un cambio de tendencia en el mercado, ¿no? En un momento además donde el mercado no está siendo muy alegre en la incorporación de personas en las empresas, sí que noto que hay un cambio de tendencia, primero por la enorme cantidad de nuevos programas expertos y másters que van surgiendo de esta disciplina, y luego porque cuando pienso en mi organización, ¿no? En mi organización estamos, de las pocas figuras que estamos incorporando actualmente son perfiles de este tipo, ¿no? O sea, ya no te hace falta más comerciales, no te hace falta data. Ahora queremos optimizar efectivamente cómo hemos hecho las cosas todo este tiempo, ¿no? Evidentemente las necesidades siguen vivas, pero sí que es verdad que hay un cambio de tendencia en este tipo de perfiles, y lo que sí que notamos es que cuando vamos al mercado no siempre es fácil atraer a las personas que buscamos. O sea que eso debería ser un indicador de escasez, y por lo tanto una buena noticia para aquellos que se estén especializando en este ámbito. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Coincidís un poco? ¿Veis una necesidad? Como decía, has dicho de broma, a nosotros nos faltan médicos y enfermeras en España, ¿no? Entonces, claro, tú imaginas a un gerente contratar a una persona en Big Data en un hospital, eso es humanamente imposible, ¿no? Otra cosa es que desde la sanidad pública, desde el Ministerio de Sanidad, desde las comunidades autónomas, que son 17 ministerios más que tenemos, ¿no? De sanidad, que contraten gente y trabaje gente ahí, ¿no? Yo ahora, desde el punto de vista nuestro, tiene que ser con empresas que trabajen esto, o universidades que trabajen en Big Data, expertos casi de fuera de la sanidad, trabajando con la sanidad, porque la sanidad pública no va a contratar, por lo menos ahora, de momento, gente para trabajar en Big Data, ¿no? Cuando hay problemas asistenciales, ¿no? Que no hay gente trabajando, ¿no? Cuando nosotros hay una disminución de personal sanitario en España, la mayor de Europa, ¿no? En los últimos 5 años, el mayor número de descenso en toda Europa en personal sanitario fue en España, ¿no? Por lo tanto, yo eso veo como una realidad foránea nuestra, ¿no? Pero sí necesitamos trabajar en ello. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha visto esto clarísimo, que hay que trabajar en relación a ello, ¿no? Entonces tenemos que buscar estos expertos, personal Big Data, desde empresas, ¿no? O desde universidades que podamos trabajar de forma conjunta. Es un poco irónico, y creo que también da un poco de pena pensar que la sanidad pública en el estado que acabas de describir, que está, quizás si hiciera esta pequeña inversión, tendría muchos ahorros ya fuera en tratamientos, en cómo se reciben a los pacientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, y está demostrado, ¿eh? No ¿ya? es una cosa... Ahora, hasta donde yo sé, sí que invierten en Big Data y sí que invierten en tecnologías de Deep Learning, y lo hacen no solamente comunidades autónomas, sino el propio ministerio. Lo que pasa es que haría falta muchísimo más, pero hay muchísimos organismos, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de Medicina de Sevilla, o sea, ahí el propio Carlos Parra que citabas ahora mismo, o sea, y encima tenemos la suerte de que tenemos gente muy buena en ese perfil híbrido de medicina. Lo que pasa es que efectivamente falta todavía mucho más. Pero... Bueno, estamos teniendo un pequeño problemilla con el sonido, pero ya parece que... No sabemos muy bien quién de nosotros es, así que bueno, os pedimos disculpas. David, a ti que te quería preguntar una cosa también como matemático en concreto, porque estamos hablando de formar, de escasez de perfiles en Big Data y de necesidad de nuevas personas, pero el Big Data al final no es tanto que sea una ciencia nueva, pero desde luego sí es una mezcla de ciencias antiguas que es nueva. Y tú como matemático, ¿cómo ves el hecho de que se están creando cátedras o carreras o másters en Big Data cuando realmente tenemos claro cómo se trabaja con el Big Data? Como para decir, voy a formarte yo a ti. Yo por eso lo separaría un poco en distintas disciplinas, en
problemas de... Pero bueno, de esto probablemente en personal tengan más claro cómo seleccionar a la gente, pero yo separaría muy claramente dónde estamos hablando de problemas de escalabilidad, de escalar una computación a supercomputación o a niveles muy grandes, de problemas que son estadísticos, de problemas que son de deep learning, de aprendizaje automático, problemas matemáticos puros y duros. Todo esto hace falta un poco separarlo, porque a veces nos ponen la gran bolsa Big Data y cabe todo, metes los datos, los agitas un poco y te dice dónde debes invertir. Y te sale el cóctel. Esto no, yo lo que sé pues no es del todo cierto. Lo que sí que hay que hacer es juntar a esta gente que sabe de medicina, con gente que sabe escalar problemas, con gente que sabe de computación lingüística y ahí sí que si agitas acaba saliendo algo. Pero... Vale, o sea que al final tendríamos una combinación de sabidurías y es esas las que te permiten generar el valor, ¿no? Exactamente, equipo súper heterogéneo. No, yo creo que también al final lo que ocurrirá de aquí a corto plazo es que, y de hecho está ocurriendo ya, es que el data science se irá especializando en sectores. Entonces... Bueno, hemos encontrado al culpable. Eres tú. El Ya móvil, está. ¿no? La tecnología. Toma, llévatelo. Que me queda emoción. Yo saqué el móvil. No sé. Uy, no, ahí no. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, pero me gustaría también poder dejar un poco de tiempo al público, en caso de que queráis hacer preguntas. Quien sea está bienvenido a preguntar a nuestros expertos. A mí no, por favor. ¿No tenemos nadie? ¿Nadie tiene un poco de curiosidad por ningún tema? Bueno, pues no sé si hay algo más que queráis añadir a este debate, algún tema que os gustaría tratar. En principio... Bueno, pues voy a hacer alguna pregunta más yo, no pasa nada, me la saco de la manga. En tema de privacidad, por ejemplo, privacidad de los datos, que yo creo que es un tema que ahora mismo es muy importante, sobre todo porque creo que hay un problema que la gente o el cliente o el usuario no entiende, que es que al final cuanto más datos nos dé, o sea, ya no somos como Google ni como Facebook, que al final lo que vamos es a venderte más cosas, sino que lo que intentamos es que los servicios que ya les damos sean mejores o funcionen mejor. Entonces, ¿cómo creéis que ahora mismo está esta situación de parte de la sociedad de entender pues eso, que el Big Data les puede ayudar a ellos? No sé... Sí. ¿Marcio? Pues nosotros, por ejemplo, que trabajando encriptando datos, ¿no? Encriptando los pacientes, y con esto es suficiente, ¿no? O sea, nosotros quitamos datos, obviamente, de identificación de los pacientes para su análisis posterior. Eso ya hacemos en cualquier investigación clínica, hacemos eso, incluso, bueno, la privacidad de los pacientes, ¿no? A pesar de que esto en un hospital no ocurre, ¿no? Muchas veces la gente tiene acceso a informes, a la información de cada paciente que no debería, pero eso es un gran problema de privacidad en los hospitales. Nosotros hace muy poco, hace unos 6 meses, hubo una de la agencia española evaluando pues, los hospitales como nuestro, que, sin papeles, que llaman, ¿no? Que están totalmente informatizados, ¿no? Y a veces hay menos privacidad en estos hospitales que en los de papel de toda la vida, ¿no? Pero bueno, es un tema que tiene una repercusión muy importante, obviamente, ¿no? Además, con tema de determinadas enfermedades, ¿no? Como son sociológicamente, ¿no? Como puede ser el VIH, tener un cáncer y tal, que la sociedad muchas veces ve a esos pacientes de una manera no tan positiva, ¿no? Y entonces, que claro, pues la privacidad es clave en relación a esto, pero tenemos las herramientas para que ese problema de privacidad no sea un problema, ¿no? Yo creo que la gente todavía tenemos miedo, el gran hermano, el famoso gran hermano, ¿no? Y yo creo que este miedo no desaparecerá nunca. Es verdad que en Europa tenemos una protección fuerte en tema de privacidad, pero la sensación de que te están vigilando, hay una frase muy famosa que dice, si un producto te lo entregan gratis, es que el productor eres tú. Entonces, esto es real, esto es así y la gente lo sabe. Entonces, este miedo existe, lo tenemos todos, creo que no deberíamos nunca perder este miedo porque es un mecanismo de autodefensa y además es lo que hace que los organismos sigan protegiéndonos, ¿no? Si a todos nos diera igual, pues entonces nadie vería la necesidad de protegernos, ¿no? Ningún organismo. Pues,
Es un miedo que existe y no se perderá. Y luego están pues, los actores en el Big Data, que lo que tenemos que hacer es escuchar esas protecciones legales, etcétera, etcétera, y aplicar las mejores prácticas. El riesgo cero no existe, eso está claro. ¿Pero creéis que compensa el arriesgarse un poco, el ceder el dato? Yo tengo ese miedo, pero también es verdad que cedo los datos, ¿no? Si quieres que las empresas te cuiden, pues tendrás que explicarle un poco cómo eres, ¿no? Esa es la parte bonita. La parte fea es, bueno, vale, ya me cuidas fenomenal, pero ¿qué es lo que haces sin que yo me entere, ¿no? Ese es el miedo, yo creo que tenemos todos, vamos, que levante la mano el que no lo tenga, ¿no? ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, solamente que deberíamos ser conscientes de que no solamente hay que vigilar el dato, cerrar ese dato, sino también tener en cuenta que luego se puede unir a otra fuente de información y entonces se empieza a levantar otra mucha información, ¿no? Si a lo mejor la información de consumos eléctricos no es, si se da con cierto grano, pues no parece que vaya a darnos demasiado, pero si se da con un grano suficiente te puede dar la tipología de motores que tienes en tu casa. Si la información de historia clínica electrónica la cruzas con las medicaciones, puedes identificar individuos. Entonces deberíamos tener un planteamiento global, ver todas las fuentes y ver si verdaderamente están protegidas cuando se junten con otras fuentes de información. El problema yo lo veo complejillo. Es que es muy complicado porque, claro... Para eso estamos aquí, a ti. Si tú quieres predecir algo, por ejemplo, un paciente que va a tener un problema, por ejemplo, con una medicación, si no tiene identificado el paciente, pues ¿quién lo va a avisar, no? ¿Quién va a... Entonces, claro, eso no puede estar encriptado. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, con otros compañeros, ¿no? Con esta detección rápida, muchos compañeros, nosotros llegamos antes que el médico suyo, ¿no? Porque tenemos una unidad especial para eso. Y a veces los médicos dicen, pero tú ha venido antes. Sí, pero ha salido esta alarma y ese paciente tiene un potencial riesgo de tener un problema y que puede morir por eso, ¿no? Entonces, ese celo, ¿no? que hay en relación a esto, pero claro, hay una parte de análisis que tú puedes hacer a posterior, encriptado, pero el online, que es cuando tú vas a tomar una decisión que sí tenga una repercusión, esto no va a poder estar encriptado. O sea, yo no puedo no saber dónde está el médico. Mira, recibo una información que es un paciente muy malo, pero no sé dónde está y quién es. Y digo, bueno, no puedo coger 450 a buscar, tengo que saber quién es el paciente. Pero esto, por ejemplo, el explicado a propio paciente, mira, existen herramientas en este hospital que detectan, que buscan, que ven factores de riesgo del paciente, y el paciente no va a estar enfadado porque tú puedas, ¿no? Pero claro, eso hay que explicarlo, ¿no? Eso hay que saberlo, ¿no? Eso, por ejemplo, los americanos hacen muchas veces cuando tú llegas a un hospital americano, pues tú haces, pues generalmente son 10 hojas que tú vas firmando, ¿no? De todo lo que te pueden hacer, de qué es, del riesgo y tal, porque ya toman las precauciones en relación a eso. Quizás eso es una de las cosas que tenemos que añadir aquí, o sea que todas estas acciones predictivas que hacemos, tanto en pacientes agudos como crónicos, que los pacientes tengan conciencia que se está trabajando con esa información suya, ¿no? Esa es una manera de disminuir ese riesgo, que la persona tenga conciencia, información, que puede existir un detector, una llamada en relación a su salud, ¿no? Que eso es lo importante. Bueno, no tenéis preguntas aquí, pero desde casa sí que tienen, quienes nos están siguiendo. Así que desde Twitter nos llega una pregunta de Soraya Paniagua, en general para todo el mundo. Dice, ¿alguno de los ponentes ha usado herramientas de Machine Learning as a Service o paquetización de la analítica? Eso no voy a responder. Que levante la mano. Eso no responde. ¿Alguien? Yo no he tenido esa suerte. A ver, nosotros las hemos utilizado. El motivo de utilizarlas, vuelvo a lo mismo, es decir, muchas veces, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Centrarnos en valor de negocio, centrarnos en impacto en negocio, ya sea por eficiencia, como comentabas, o por mejora, etc. Si nos ponemos a desplegar herramientas que sean muy especialistas, estamos perdiendo tiempo. Si tenemos herramientas de Machine Learning que nos las dan como servicio, eficientamos muchísimo nuestro trabajo y vamos por ahí. ¿Que nos entregan el valor? Fenomenal. ¿Que no? Pues entonces ya tendremos que hacer cosas más ad hoc. Pero es una estrategia clara de pago por uso
me centro en lo que importa y si consigo cosas bien y si no, pues entonces ya me meto en más áreas. O sea, sería absurdo, ¿no? Tener una herramienta que está como diseñada para el problema que tú tienes y no usarla, ¿no? Bueno, esas herramientas normalmente suelen tener un carácter de propósito general. Dentro de la especialización de la analítica, pues, sí, pues es reutilización de algoritmos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que es a ver cómo tú concatenas estas capacidades de estas herramientas. Pero lo que pasa es que también es verdad que estas herramientas carecen de capacidades o sea, no tienes todo el control sobre la herramienta. Y ahí es cuando digo que a lo mejor no te sirven para lo que necesitas porque tú necesitas algo más personalizado. Y ya te metes en las arenas de proveer al proceso de esta otra herramienta que le va a permitir personalizar más, ¿no? Fenomenal. Pues, mira, una pregunta. Alberto, por favor. Bueno, yo en principio, la pregunta iba a Manuel, pero puede ser para cualquiera, ¿no? Es en relación con la figura del Data Scientist, que es un recurso que en general se está reconociendo como muy crítico en las organizaciones, ¿no? Una organización compleja como el Banco Santander, ¿notáis desde recursos humanos una pelea por quién es el propietario del Data Scientist? En una visión vuestra en que haya que mediar porque hay recursos restringidos y hay que colocarlo en un sitio, ¿qué recomendación dais en el BOAR o a la Dirección General de dónde deben estar los recursos? Me hace gracia lo de la pelea porque es muy gráfico y muy descriptivo de nuestra realidad, ¿no? La pelea no es tanto con en qué departamento deben estar los data scientists, porque la realidad que estamos viviendo nosotros en este momento, y yo creo que también un poco fruto del hecho de que sea una disciplina emergente, es que casi todas las áreas necesitan de este tipo de profesionales, ¿no? No todas las áreas, pero son áreas muy diversas, ¿no? Los tenemos en marketing, los tenemos en TIO, los tenemos en riesgos, tenemos estas figuras, tenemos en recursos humanos, ¿no? Tenemos estas figuras en distintas áreas y ahora estamos trabajando en que haya una dirección global de todos estos proyectos para darle sentido, ¿no? La pelea no es tanto quién va a ser el dueño de este tipo de metodologías como qué departamento se queda a fulanito de tal que tenía unas prácticas y le acaban ahora y entonces pasa al mercado y queremos quedarnos en el banco, ¿no? Entonces, si se lo queda donde estaba o se viene a tal sitio, o necesito un recurso y el recurso perfecto es tal persona que está en tal área haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, la pelea en realidad es por el talento a nivel interno y esto también es un indicador de que efectivamente esta figura aporta valor. Yo antes preguntabas si tiene sentido poner a una persona en un sitio sin contexto. Yo creo que el mejor indicador de que aquí hay un área de provecho para las organizaciones es cuando ves que distintas áreas en realidad quieren tener a esos profesionales porque les aporta valor desde el primer día, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Pues no sé si alguien quiere añadir algo más sobre esto. ¿Tenéis peleas por los data scientists? Yo lo que tengo ¿No? normalmente lo que tenemos es problemas para encontrarlos. O sea, yo antiguamente, hace poco, al diseñador maquetador le llamamos el unicornio porque no existía. Y ahora yo creo que el unicornio de ahora es el data science. O sea, hay muy pocos. Y si te encuentras uno, pues agárralo, ¿no? Bueno, creo que queda bastante claro que hay una necesidad de talento en Big Data, así que por favor, quien quiera formarse, desde luego va a tener trabajo. Y bueno, para cerrar ya un poco, si no hay ninguna pregunta, ¿alguien más del público quiere hacer alguna pregunta? Vale, bueno, pues me gustaría entonces cerrar el debate con una pregunta que más bien me gustaría que me la contestáis a modo titular. ¿El Big Data es solo una moda y dentro de 10 años no hablaremos de él? ¿O ha venido para quedarse y dentro de 20 años va a ser tan común el Big Data como ahora mismo es trabajar con un portátil? Manuel. Ha venido para quedarse, pero evolucionará y creo que no será tal y como lo conocemos ahora. David. Yo creo que el término evolucionará porque todos estos términos se queman muy rápido, pero el manejar todas estas colecciones de datos yo creo que ya no tiene... No va a desaparecer. ¿no? Javier. Totalmente de acuerdo. O
se viene haciendo analítica toda la vida, unas veces con una tecnología, otras veces con otra, se llama de una manera, se llama de otra, no sabemos cómo se va a llamar, a lo mejor hay que buscar el algoritmo que nos predijese cómo se va a llamar el Big Data dentro de 2 años. Pero... Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros vamos a tener que adaptarnos, pero también el Big Data se adaptará al futuro y la demanda que va habiendo, ¿no? En relación a lo que necesitamos, ¿no? Desde el punto de vista de todas las áreas de conocimiento, el Big Data se adaptará, pero está ahí para quedarse, claro. Nosotros necesitamos ese análisis, ¿no? Bueno, yo de vuestras respuestas yo me atrevo a predecir que quizá el evento del Instituto de Ingeniería del Conocimiento dentro de 2 años se llame Smart Boom Data, tal vez. Pero bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos y continuamos con el evento.